Bienvenidos a su programa Le Invito Café, acá en ZTV, hoy desde el estudio aquí en Copia Alfaro Ruiz, gracias al patrocinio de Copia Alfaro Ruiz, ZTV y Naranjo Tour, TUR, de nuestro amigo Juan Carlos Umaya allá en Naranjo. Si usted necesita algún trámite de hacer de visa o quiere pegarse una buena escapadita, ahí nada más busque el número que dice acá en pantalla y Juan Carlos lo estará atendiendo con mucho gusto. Hoy, como siempre, con un invitado súper especial, y hoy tenemos una invitada salsereña que nos va a contar un poquito de su vida y todos los proyectos interesantes que tiene para el cantón. Hoy está con nosotros Isabel Moya Segnini. Así es, bienvenida, Isa. Muchísimas gracias. Isa, salsereña de cepa. De cepa. Ok, Isa, cuéntenos un poco quién es Isabel Segnini, dónde estudió, un poquito de su vida. Bueno, primero soy Isabel Moya Segnini. Sí, Segnini. Sí, Isabel Segnini es mi mamá. Saludos ahí. Sí. A mami que nos está viendo y a Laura también. Exacto. Cuéntenos. Bueno, En el único colegio que había estudió. En el Colegio Técnico Profesional Agroindustrial de Alfaro Ruiz. Correcto, de ahí salió y ¿qué? Sí, en aquel entonces era técnico, entonces me fui por el lado de zootecnia. Ajá. Y después, al no haber mucha oportunidad en ese entonces para mujeres en el tema agropecuario, que era lo que uno más conocía, estudié Derecho en San Ramón, en la sede de San Ramón de la Universidad de Costa Rica. Después terminé la carrera en San José, en la UCR de San José, los últimos años. Ajá. Y no ejercí, sino que me fui directamente. ¿Qué estudió? Derecho. Derecho, ok. Ajá. Después fui a sacar una maestría a la Universidad American University en Washington, D.C. y ahí mismo me reclutaron con una agencia de ejecución de proyectos internacionales de la AID. Ajá. ¿Y en qué fue esa maestría? En desarrollo sostenible, desarrollo internacional sostenible con énfasis en planificación estratégica. En aquellos años me imagino que lo que era desarrollo sostenible no era como muy común o muy llamativo. No. ¿Y qué le dio a usted esa espinilla como por ahí? Yo fui asistente en la universidad y después trabajé un tiempo como aquí asistente en Costa Rica de una señora que se llama Sonia Picado. Ella fue jueza, ¿verdad? Y trabajó en el Instituto Interamericano de Derechos Humanos. Ella me quería mucho, me ayudó mucho y ella fue la primera persona en decirme: Isa, usted no sirve para abogada, usted es muy sensible. Sí, en ese entonces, tiene mucho corazón. Exacto, va a sufrir mucho. Con respeto a los abogados, ¿verdad? Va a sufrir mucho. Y en ese entonces a ella la nombraron embajadora de Costa Rica en Washington. Ah, bueno. Entonces. Y aquí en Costa Rica no existía la carrera de conservación, ni de desarrollo, de derecho ambiental, ni de desarrollo sostenible. Entonces se identificó la oportunidad en Washington, D.C. de una maestría en una universidad que se llama American University. Y cuando me di cuenta ya estaba. Isabelita jaló. Me fui, terminé la maestría, hice una pasantía en esa organización. Y me quedé. La organización es como una ONG, digamos, para que la gente nos vaya. No es una ONG, es una agencia ejecutora de fondos del Departamento de Estado de los Estados Unidos. De los Estados Unidos, correcto. ok. Se quedó ahí haciendo proyectos. 10 años estuve. 10 años. ¿Y en esos 10 años qué hizo Isa? Bueno, empecé como todo. ¿Allá en Estados Unidos o sí, no? Estaba basada en Washington, D.C. Ok. Pero siempre se armaban, digamos, equipos multidisciplinarios para diferentes regiones y yo participaba de esos equipos multidisciplinarios en la parte mía, ¿verdad? Que era de la planificación estratégica en sostenibilidad. ¿Y a dónde la mandaron en esos tiempos? Bueno, tuve la oportunidad de andar por todo lado. Estuve trabajando por ejemplo, en la parte sur de África, en lo que es Zimbabue, Namibia y Botsuana, en un proyecto transfronterizo en un parque nacional que se llama el Chobe. También estuve con un programa de género. Ajá. En el sureste de Asia, que se llamaba Gender Reach. Estuve trabajando en Bolivia, estuve trabajando en la parte del Chocó de Colombia, estuve trabajando en Argentina, en Mendoza, estuve trabajando, bueno, es que ya... En muchos lados. Cuénteme lados. Un poco, tal vez, hay una zarcereña en África, que no son muy común tener, ¿cómo es la realidad, digamos, de allá en Zimbabue, ahí donde estaban haciendo ese
ese parque nacional? ¿Cómo eran pueblos grandes o eran pueblitos chiquitos? ¿O qué? ¿Cómo iban ustedes, tal vez, con algo tan importante como desarrollo sostenible a lugares donde ni existía el concepto, me imagino? Bueno, pues sí existía, pero de hecho nosotros en ese caso en particular, en el Parque Nacional El Chobe, que es un parque que está, digamos, en el centro de esos tres países, Zimbabue, Botsuana y Namibia. ¿Y ustedes qué fueron a hacer específicamente ahí? Ok, estamos hablando del año 2000, más o menos. Ok. 10 años antes había llegado otro programa de conservación de recursos naturales y lo que hizo fue desplazar a todas las personas que vivían en esa área para crear un parque nacional. Ese desplazamiento se da y 10 años después se dan cuenta de que se dio una deforestación masiva producto dentro de lo que se había hecho en el Parque Nacional. Y la conclusión fue de que la sobrepoblación de elefantes fue la que desencadenó esa deforestación, porque las tribus... El elefante por naturaleza deforesta. Correcto. No deforesta. No deforesta, sino que ya esa zona, por decirlo así, estaba equilibrada por las actividades humanas y obviamente la vida, digamos, de esas poblaciones de elefantes, entre otros. Había más actividad turística, los famosos safaris, etcétera. Había caza, ¿verdad? ¿La caza era controlada o era de subsistencia? O también deportiva, me imagino. Era más que todo, bueno, de subsistencia y deportiva, y había furtiva también. Pero en esos momentos, digamos, cuando se hace el Parque Nacional, el movimiento conservacionista era muy purista, ¿verdad? No existe, de hecho, el movimiento de la sostenibilidad viene después, ¿verdad?, de la conservación pura. Digamos, cuando se hacían parques nacionales... Si hablamos de conservación pura, es sacando la especie hombre, humana. La especie humana. Desafortunadamente, esos fueron los principios del movimiento conservacionista, ¿verdad? Que como todo evoluciona, ¿verdad? Correcto. Los seres humanos tenemos esa virtud, ¿verdad?, de ir aprendiendo y de ir evolucionando. Entonces, cuando quisimos conservar inicialmente, y según lo decía don Álvaro Ugalde, padre de los Parques Nacionales de Costa Rica, lo que hicimos fueron floreros. O sea, los parques nacionales eran como floreros, ¿verdad?, donde usted pone un ramillete bien bonito, pero ahí está, ¿verdad? Y por allá hay otro florero, y por allá hay otro florero, y en medio de esos floreros lo que hay no hay nada. Nada. Entonces, se inicia el proceso, digamos, de crear ese equilibrio con los movimientos de sostenibilidad, ¿verdad? Entonces ya empieza el verde, ¿verdad?, que era el movimiento conservacionista, con el café, que era el movimiento, digamos, agrario. Se unen y empiezan a pensar, ok, la conservación es bonita, pero los seres humanos necesitan de esas áreas también para subsistir. Correcto. Y después llegamos a entender de que también se necesitan esos humanos posiblemente para adaptar y para regenerar, que es lo que estamos haciendo en estos momentos. Pero ese proyecto fue muy interesante. ¿Cuánto duraba un proyecto de esos? Ese proyecto duró muchos años. Yo estuve involucrada 2 años. 2 años. 2 años. Y porque la parte mía era ver el problema, hacer la planificación estratégica y después que vinieran los expertos a ejecutar. Correcto. Aparte, bueno, eso súper interesantísimo, cómo más bien el humano era parte de todo el ecosistema y mantenía un equilibrio que a la hora que lo sacaron, entonces sí pudieron al final y al cabo meter otra vez las poblaciones o los grupos o las tribus, no sé en ese momento cómo eran, curiosidad, cómo eran la tribu como tal ahí, o sea... Bueno, al momento de hacer la repatriación, por decirlo así, no fue un 100% efectiva, porque ya mucha gente, ¿verdad?, se había ido a lugares más urbanos, etc. Entonces, creo que se logró impulsar un proceso de repatriación, pero también entraron agencias de tours, entraron personas de otros países viendo la oportunidad ya de un crecimiento turístico más permisivo en el tema de cacería. Sí se logró, digamos, compensar un poco la parte del impacto
de la sobrepoblación de los elefantes, pero también, ¿verdad?, se abrió la puerta para otras cosas que hoy por hoy se siguen tratando de resolver. Isa, bueno, también estuvo en Asia. Sí, en Asia. En Asia, ¿qué tipo de proyectos? Era un programa, en ese momento en Asia lo que estaba sucediendo era que estaba la crisis del tigre, que era una crisis asiática de finales de los 90, y se estaba dando mucho tráfico de niñas y de niños. Ok. Entonces, ese tráfico se estaba obviamente dando por la crisis económica, entonces los padres muy tristemente, ¿verdad?, vendían a sus hijos y a sus hijas, wow, y a las mujeres, no voy a decir a quiénes, pero habían países que compraban, que consumían ese tipo de mercado, esos humanos, wow, de manera espantosa. Entonces, ¿para prostitución o...? Prostitución, más que todo. Más que todo. Sí. ¿Y niñas de 12, 13, 14 años? De todo. ¿Y los papás las vendían? O sea, no eran ni que se las robaban. No, es que las vendían porque se estaban muriendo de hambre tanto los hijos como ellos, ¿verdad? En algunas partes. Y en ese caso, qué impresionante. O sea, uno no dimensiona que eso pase acá. Bueno, en Costa Rica, no sé si se dará tal vez de una forma muy por debajo en algunos casos, pero en ese caso que era así, digamos, papá iba y yo llegaba y le decía, mira, su hija, y tome un poco de plata y yo me la llevaba. Yo nunca vi una transacción. ¿Nunca la vio? No. Yo llegué... ¿Pero sí lugares donde estaban ellas o donde las rescataban o cómo? No, yo no lo visualicé. Mi trabajo era simple y sencillamente llegar a donde estaba el problema. Ajá. Y buscar alternativas de desarrollo económico que fueran sustentables tanto para esas regiones. Eran regiones muy rurales. Muy rurales. Regiones rurales. Y muy pobres. Muy pobres. ¿Qué tanto pobreza? Sí vivió la pobreza ahí, digamos, usted. Yo, pues... o estaban en un sector, o no sé si ustedes tal vez se quedaban en un sector donde había luz, voy a poner una tontera, y ustedes se desplazaban, no sé, a 100 kilómetros, 50 kilómetros a esos lugarcitos o a esas aldeas, no sé cómo se podían determinar. Sí, en realidad es que digamos, la pobreza, ¿verdad?, es un concepto que podríamos hacer 10 programas de estos, nada más en conceptualizarla, ¿verdad? Porque la pobreza es relativa. Yo creo que los niveles de pobreza extrema que se vivían ahí estaban también impulsados por esas personas traficantes de humanos. Habían amenazas, ¿verdad? Era un mercado muy negro, muy terrible. Muy terrible, muy inhumano. Pero también faltaban oportunidades de desarrollo socioeconómico. Entonces lo que nosotros hicimos fue desarrollar un plan, ¿verdad?, para montar programas en diferentes áreas, por ejemplo, en lo que es cultivo de arroz o en lo que es artesanías, y se hacían alianzas con empresas que podían importar ciertos productos de esas comunidades a un alto valor agregado, y eso les podría resolver la situación socioeconómica, ¿verdad?, que estaban viviendo esas comunidades. Pero bueno, después acabó la crisis también, gracias a Dios, en Asia, pero eso es pan de cada día. O sea, sí, a eso le iba a decir, ustedes trabajaron en ese programa, pero aún se debe todavía estar dando algún tipo de tráfico en esas zonas tan vulnerables a ese programa se llamaba Gender Reach, que significa, digamos, como alcanzar, ¿verdad?, los problemas de género, ¿verdad? Y ahí lo que se estaba tratando era como de empoderar más que todo a las madres, a las mujeres, ¿verdad?, y a los niños, para que pudieran salir adelante, ¿verdad?, con esfuerzos locales. Pero cuando hay maldad, es muy complejo, y esa maldad normalmente paga mejor. Entonces ahí es donde yo creo que los programas aportan a generar soluciones, pero no solucionan los problemas por la misma naturaleza humana, ¿verdad? De que el ser humano siempre, no digo siempre y no digo todos, pero la mayoría, ¿verdad?, nos mueve mucho el dinero, ¿verdad? Nos invita mucho a veces a hacer cosas que no son correctas. Isa, ¿y algún momento supo de precios o no? Digamos, nunca supo qué valía una transacción terrible. No. Igual me parece que esas cosas son un poco amarillistas. No, eso se mantenía muy...
muy, Sí, para eso estaban, me imagino, los psicólogos y los sociólogos y otras personas. los que rescataban en su mayoría sí, a la gente que veía muy vulnerable. Correcto. En el caso mío, como te digo, yo estaba involucrada en un proceso de planificación, pero no estaba en contacto directamente, porque yo no soy psicóloga ni nada de esas cosas, ¿verdad? Isa, y a nivel, me dijiste que también estuvo en Sudamérica, en algunos lugares trabajando también en qué específicamente, en qué proyectos, digamos. Un proyecto muy lindo que guardo con mucho cariño en mi corazón fue en Mendoza, en Argentina. Ahí volvemos a un tema similar, había mucho problema de violencia doméstica en esa zona, es una zona vinícola, ¿verdad? En donde había mucho machismo, ¿verdad? Y había, reitero, mucha violencia doméstica. Entonces, con un programa que ahí fue una alianza con el Banco Interamericano de Desarrollo y la agencia donde yo trabajaba, hicimos una cooperativa de mujeres, de esas mujeres que eran víctimas de violencia doméstica, para que con la huilla segunda, que normalmente la botaban y causaba un problema ambiental, hicieran mermeladas, hicieran dulces, hicieran diferentes subproductos, digamos, de la uva. De la uva. Para exportar al Mercosur, que en aquel entonces estaban iniciando con el proceso, digamos, del Mercosur. Y fue un proyecto muy exitoso, hoy en día todavía existe, y estoy en contacto con algunas de esas chicas que ya son, incluso ya de la edad mía, o sea, ya no son chicas, son chicotas. Chicotas ya, muy bien. Bueno, súper interesante. Vamos a ir a un pequeño corte comercial y ya regresamos acá en Le Invito a un Café, hoy con Isabel Moya Segnine, para que nos siga contando todas estas experiencias tan lindas y proyectos que desarrolló y que aún sigue desarrollando, porque nos falta un poquito lo que ella está desarrollando aquí en Zarcero. Ya volvemos. Regresamos a su programa Le Invito a un Café, hoy acá desde el estudio de ZTV, gracias a Coppel Ruiz y a Naranjo Tour. Seguimos aquí con Isa, que nos está contando cosas increíbles de lo que era su trabajo cuando trabajaba con el AID. Isa, bueno, ese programa lindísimo que aún mantiene contacto con la gente de Argentina, también estuvo en Bolivia y en... Sí, en varios otros lugares estuve trabajando, sí, en Colombia, en Bolivia. ¿Y cuándo regresó a Costa Rica? ¿Trabajó con ellos acá? Sí, pero bajo otro esquema. Ok, cuéntenos un poquito cómo vino a trabajar acá. Ok, cuando regresé a Costa Rica, empecé a trabajar para la Fundación Cruza, que es, digamos, el remanente de AID en Costa Rica. Es la Fundación Costa Rica-Estados Unidos para la Cooperación. Y les apoyé con la dirección de la campaña OSA, que fue un proyecto para crear un fideicomiso para la península de Osa y hacer conectividad entre el Parque Nacional Corcovado y el Parque Nacional Piedras Blancas. Ok, cuéntenos cómo se dio eso, esa conectividad o hacer ese corredor biológico en ese momento. Sí, bueno, eso tomó bastante rato y fue un esfuerzo de muchas organizaciones, de muchas personas. Incluso había ¿Estaban aislados totalmente? ¿Quiénes? ¿O los parques? ¿O si había algún remanente de árboles? Bueno, en realidad, ¿Finca privadas? digamos, entre el Parque Nacional Corcovado y el Parque Nacional Piedras Blancas, lo que hubo en su momento fue una distribución de parcelas, por decirlo así, de lida. De lida en aquel momento. En aquel momento. Acordémonos que esa zona en su momento fue una zona altamente bananera, ¿verdad? La zona de Golfito y todo eso. Entonces... y de oro también, oro en aquel momento. Oro, bastante oro, bananero, deforestación, ¿verdad? Pesca ilegal, o sea... De todo lo malo tenía. Todos los premios. Entonces...
Pero obviamente con la creación del Parque Nacional Corcovado se empieza a evaluar la riqueza natural, que hoy por hoy es una de las joyas globales, ¿verdad? Más del 5% de la biodiversidad del planeta se encuentra ubicada ahí. Entonces se inicia todo un proceso para no solamente conservar los floreros, ¿verdad? Sí. Sino crear conectividad biológica, porque uno de los digamos, de los alicientes que nos daba ese proyecto era poder rescatar al jaguar, que en ese momento estaba en vías de extinción extrema. ¿Por qué? Porque no, estaba aislado entre Corcovado y La Amistad. Había ¿verdad? un área que no le permitía biológicamente interconectar, ¿verdad? Para poder dar su igual para ir generando una diversidad genética entre los mismos jaguares y correcto. Queden aislados totalmente. Correcto. Entonces sí, fue un proyecto muy interesante, trabajar con las comunidades bellísimas de esa zona, personas extremadamente comprometidas que simplemente, ¿verdad?, requerían y requieren, ¿verdad?, de apoyo inteligente, diría yo, de los recursos. ¿Y qué hacían los parceleros? ¿Daban parte de la parcela o donaban parcelas, bueno, o se les compraba? Desafortunadamente, en muchos casos, organizaciones internacionales, ONGs, les compraban la tierra, que no estaba ni titulada, ¿verdad? Porque sí. Ahí había un problema de titulación de tierras terrible. Pero bueno, el asunto fue que sí, se hizo adquisición de tierras a través de fondos de tierras que venían de recursos externos, y esas tierras luego se pasaron a nombre del MINAE para conformar, ya sea ampliar las áreas protegidas públicas o incentivar a la creación de áreas protegidas público-privadas o mixtas, ¿verdad? Refugios mixtos. Mucho extranjero se fue a esas zonas a vivir, y una de las cosas positivas que trajeron fue ¿verdad?, incentivar a esa creación de áreas protegidas mixtas o privadas o público-privadas. Entonces, siento que fue un proyecto exitoso durante los 5 años que estuve involucrada. 5 años estuvo allá en la... ¿Vivía allá o...? Bueno, la Fundación Cruza tiene la sede aquí en San José, pero sí tenía que estar bastante allá por aquella zona. ¿Qué le impresionó más? ¿Pudo ver jaguares allá o no? No, vi huellas. Sí vi pumas, pero jaguares no. No. Y sí. ¿Qué más le impacta de Corcovado, de toda esa zona usted? ¿Que lo ha vivido? ¿Cómo lo ve? ¿Lo ve seguro? ¿Lo ve con futuro? ¿Lo ve ampliándose más? ¿Lo ve en riesgo? Eso digamos, depende, es la joyita, digamos, sí, como usted dice que tenemos. Eso depende mucho de las autoridades, ¿verdad?, de turno. Porque ahorita lo que nos está carcomiendo no es tanto la extracción ilegal de recursos naturales como la introducción ilegal de drogas, ¿verdad?, a la zona. Entonces estamos perdiendo capital humano joven que antes, digamos, estaba formando a través de proyectos lindísimos como la Fundación Corcovado, que tenía un proyecto de los jaguares, precisamente, que eran niños que desde las escuelas hasta ahora muchos de ellos son guardaparques o guías turísticos, un programa lindísimo de educación ambiental, pero que obviamente si alguno de esos jóvenes, en lugar de ganarse, no sé, $500 o algo así, les ofrecen por una acción ilegal, ganarse el triple o 4, no sé, mucho. Entonces, ese es un riesgo latente que hay ahorita, incluso a nivel de pesca artesanal, incluso hay muchas cosas que están en riesgo por la inseguridad, ¿verdad?, por el tráfico de drogas, por el narcotráfico, por el lavado de dinero, y esa zona es candente, ¿verdad?, en eso. Entonces, no sé, o sea, creo que la conservación y el desarrollo sostenible de la península de Osa está en un momento en el que ya no estamos tan preocupados como antes. Sí hay preocupación, pero no tanta. Ya no por la extracción ilegal o... Sí, la cacería ilegal, etc. Los coligalleros, que en aquel momento también... Es que mucho de eso, volvemos a lo mismo, es que ese es un común denominador en todo el mundo. Ya no ir a sacar oro porque me cuesta un montón, si con la lancha pasa un poco... No, y es que antes lo hacía posiblemente, o sea, yo me acuerdo cuando yo le decía a la gente, pero es que la tala ilegal genera estos y estos y estos impactos, y me decían, Isabel, pero si mis hijos tienen hambre, yo me vuelo el palo.
¿verdad? Correcto. Y ahí, O voy a ¿y sacar qué le otro. iba a decir uno, verdad? Sí, no. Nada, pero ahora yo creo que ya ese tema del hambre se está traslapando con el otro problema que le mencioné, y ahí es donde ya no es un tema de conservación, sino que es un tema de seguridad, ¿verdad? De seguridad nacional. Y yo creo que no solo OSA, sino que todo el país lo está viviendo en estos momentos. Así que... Qué interesante, Isa, todo eso lo que usted me comenta, digamos, de la parte de lo que es OSA. Trabajando en OSA, esos 5 años, ¿ya sale de la AID o sigue ya No, más? ya... Porque siento que usted es más de campo, ¿verdad? Más de visitar la comunidad, de estar encima ahí, no de oficina. No, Isabel no es de no, a mí oficina. un escritorio no me gusta, no me gusta. Isa, aparte, veo que ya a nivel de Costa Rica estaban más involucradas, no solamente era el plan estratégico, sino iban viendo otros tipos de soluciones o cómo iban para, digamos, ir generando, aparte de comprar, que era importante para ir haciendo esos corredores biológicos, ¿qué le iban aportando más a ese corredor? O sea, ¿se sembraban árboles, se hacen estudios de suelo o simplemente se dejaba a que la naturaleza hiciera su... De hecho, el componente de desarrollo sostenible fue clave porque muchas de esas comunidades ¿verdad? Fueron invitadas a diversificar su actividad productiva. Los Entonces, parceleros. Sí. Digamos, en ese momento me daban una parcela y yo sembraba lo que quisiera. Simplemente el IDA me dio ahí para que me fuera con mi familia y mis chiquitos a ver qué, porque no había un seguimiento. El IDA no te decía, mira, te voy a dar la parcela y te voy a dar, no sé, 10 matas de banano o semilla. No había un seguimiento, nada. Simplemente muy poco. yo le doy su parcela y voy a ver qué hace. Sí. Vamos a ver, volvemos a lo mismo, el zapatero a tus zapatos. Yo no estaba involucrada en la parte, digamos, propiamente de tenencia de tierra ni nada, sino que estábamos desarrollando los componentes del fideicomiso para poder financiar actividades que permitieran la conservación y el desarrollo sostenible de la zona y la conectividad biológica. Okay. Entonces, lo que hicimos fue, ¿verdad? Obviamente no fui yo, fue un equipo multidisciplinario liderado por la Fundación Cruza. Estuvo también TNC, The Nature Conservancy, que es un organismo internacional, conservación internacional, el MINAE y la comunidad. Entonces, por ejemplo, se promovió la creación del ecoturismo, por ejemplo. Ahí nos ayudó mucho por Rainforest Alliance, por ejemplo, con actividades puntuales para dar clases de inglés, preparar a las comunidades para que pudieran realizar tours, pudieran, no sé, tener, ahorita uno de los proyectos que se sembró la semillita en ese momento y ya está sucediendo es Caminos de Costa Rica, que se empezó con Caminos de OSA, ¿verdad? Entonces la idea era que la gente pudiese ¿verdad? Hacer el recorrido del Parque Nacional y de los parques nacionales y quedarse en casas, ¿verdad? De las diferentes parcelas. Sí, digamos. Exacto. Iban a la casa de Juan y el otro se quedaba en la casa de Pedro y Pedro les daba el desayuno. Correcto, en el tema de la extracción de oro, la idea era hacer tours, ¿verdad? Donde se les explicara a las personas cómo se hacía la extracción tradicional, ¿verdad? En lugar de hacer extracción, ¿verdad? Entonces, lo mismo, el turismo rural, ¿verdad? Comunitario. Entonces, esas fueron algunas actividades, temas de pesca, también se organizó una asociación de pescadores para hacer no solamente pesca artesanal y promover sus productos, los piangüeros, etcétera, sino también tours de pesca. Se trabajó en varios aspectos con los mismos hoteles de la zona para poder generar un consumo local de agricultura, ¿verdad? Proveniente de algunas tierras, etc. Volvemos a lo mismo, o sea, eso fue del 2003 al 2008. Isa, pero qué increíble, creo que para muchos de los arcereños y la gente que nos está viendo, desconocemos el día de hoy toda esa cantidad de actividades que puede desarrollar usted visitando estas comunidades y que puede aportar más que su dinero, si no usted está ayudando a que se conserve independientemente muchas de las cosas que hay ahí.
No estoy hablando mal de ir a un todo incluido, pero digamos, usted va ahí y tras de que conoce el pueblo, ve una realidad total, el dinero que usted está dejando ahí, pues va a aportar a que se siga conservando eso. O sea, que la gente, digamos, vamos a ir a un tour de pesca, entonces de ir a esa zona, porque yo sé que a Juan, el que me lleva, con la plata que usted le da, pues Juan va a ayudarse y se va a mantener dentro de la legalidad, por decirlo así, de la conservación y de que no caer en otro tipo de actividades tal vez ilícitas, como mencionamos anteriormente. Correcto. Sí, al final, ahora está muy de moda el término de economía circular, pero para mí es más un tema de economía comunitaria, ¿verdad? Donde una comunidad se organice, se identifique, ¿verdad? Se despoje del egoísmo y se diga el uno al otro, mira, yo tengo, ¿verdad? El ejemplo que yo siempre pongo, yo tengo un limón, y el otro diga yo tengo agua, y el otro diga yo tengo azúcar, entonces hagamos limonada, ¿verdad? ¿Verdad? En lugar del otro, ¿verdad?, tener solo limón y el otro tener solo azúcar y el otro tener solo agua. Entonces, esa es la idea, ¿verdad? El desarrollo sostenible al final del día es una actividad que une a las comunidades para que trabajen en pro de su futuro. ¿Sigue trabajando en desarrollo sostenible en estos momentos? Cada vez menos, Oldemar. Me canso, ya estoy cansada. Hago consultorías, ahorita estoy implementando mi humilde conocimiento en un proyecto acá en Zarcero, en mi finca, y me siento muy satisfecha con eso. Espero que ya sea como, digamos, el último programa o el último proyecto que desarrolle en mi carrera profesional, pero ya en mi pueblo, y que ojalá que quede ahí, ¿verdad?, al servicio de las generaciones que vienen. Cuéntenos un poquito, o cuéntenos mucho, porque creo que es muy interesante su proyecto acá en Zarcero, porque creo que, bueno, todos los que nos están viendo hemos comenzado a lo macro, a la Isabel fuera de Costa Rica, en proyectos en diversas partes del mundo, aportando el conocimiento y parte de estrategia en desarrollo sostenible. Pasamos, digamos, al proyecto más fuerte, que fue acá en el sector de Corcovado, donde estuvo 5 años trabajando, donde los frutos ya se ven, o sea, si la semilla quedó bien plantada, y ahora como una parte ya más personal, con todo ese bagaje de conocimiento que tiene, cuéntenos el proyecto que tiene acá en Zarcero, y creo que sí, tal vez algunas personas también dicen, mira, yo quiero hacer lo que Isa hace, o que Isa tengo una finca y no la estoy aprovechando, pues entonces aprovecharla ahora. Cuénteme un poquito, Isa, ¿cómo surgió el proyecto, toda la idea? Bueno, ¿desde hace cuánto? Ya se vino para Zarcero otra vez, la volvimos a ver aquí por arriba y por abajo. Correcto. En realidad, digamos, el primer paso de esa transición tuvo que ver con la desafortunada partida de papá, inesperadamente. Entonces, ya eso como que me impulsó a acelerar, ¿verdad?, el retorno a mi terruño. A su tierra. A mi tierra, porque quería estar ya más cerca de mi familia, de mi mamá, de mi hermana, de mis sobrinos, y había que hacer algo con las fincas, o sea, somos mi hermana y yo. Entonces, bueno, después de hablarlo, ¿verdad?, Laura y yo decidimos afrontar la realidad. Ella y su familia pues son expertos en lechería y en todo eso, entonces ellos se quedaron con esa parte. Que su papá tenía lechería. Correcto, sí, ahora la maneja, ¿verdad? Nosotros, Laura y yo somos 4ª generación en esas tierras. Eso lo arrancó llevan un rato. Mi bisabuelo Alcides y mi bisabuela fueron los primeros, después mami Mera, después papi, y ahora Laura y yo, y ahora está Brian como 5ª generación. Sí, el hijo de Laura. Exacto, el hijo mayor y el príncipe de la familia. Sí, y nosotras nos sentimos muy orgullosas de poderle dar continuidad a ese legado, ¿verdad? Debido a que ya, ¿verdad?, Laura y su familia tenían esa finca montada y manejada, entonces yo decidí y vi una oportunidad en esa parte de la finca donde realmente no había nada, estuvo bastante
como sin uso, por decirlo de una Correcto. forma. Y yo lo vi como un Canva blanco, ¿verdad? Donde Para podía comenzar darme gusto, ¿verdad? haciendo loco. Ok. ¿Y cómo comenzó esa locura o ese proyecto? Bueno, yo, ¿verdad? Como todo, ¿verdad? Hemos hablado en este café de que, ¿verdad? Empezamos con el tema de conservación, después Ajá. desarrollo sostenible, y como todos sabemos, ahorita estamos frente a una nueva realidad climática. Eso a mí me impulsó hace unos años a empezar a estudiar el modelo regenerativo de Alan Savory. Alan Savory es un experto en regeneración, en desarrollo regenerativo, precisamente en Zimbabue. Ajá. Y yo cuando saqué la maestría llevé el curso de él, ¿verdad? En ese momento se llamaba desarrollo holístico, ahora se puso de moda como desarrollo regenerativo. Y ¿En qué consiste? Para todos los que nos están viendo. Un poquito, me imagino que es muy amplio, pero... No, es que la misma palabra lo dice, sí. ¿Verdad? O sea, es regenerar. Okay. Básicamente, si algo está gastado, regenerarlo, ¿verdad? Okay. Ahorita, digamos, ¿verdad? Tenemos fronteras planetarias, ¿verdad? Que existen, y ya varias de esas fronteras se rompieron, y una de ellas es el suelo, ¿verdad? Okay. Bueno, Isa, la voy a dejar así, pendiente, porque vamos a ir a un pequeño corte comercial y ya volvemos a la última parte de aquí. Le invito a un café hoy desde el set de Coppel Alfaro Ruiz, aquí de ZTV, gracias al patrocinio de Naranjo Tour. Y ya regresamos para seguir con esta linda historia que nos está contando Isabel Moya acá en Le invito a un café. Regresamos a su programa Le invito a un café acá desde el set de ZTV, gracias al patrocinio de Coppel Alfaro Ruiz y Naranjo Tour. Seguimos con Isa. Isa, ahí la corté en el momento que nos estaba hablando de lo que es el proyecto como tal, el proyecto regenerativo que usted está desarrollando en su finca. Cuéntenos más a fondo qué está haciendo, porque creo que acá no solo en Zarcero, sino toda la gente que nos ve en la parte alta de Naranjo, que nos ven hasta afuera del cantón, podría estar interesado en desarrollar proyectos que realmente encadenen con otros proyectos y a la vez vayan conservando todo el recurso, tanto de flora como fauna, y tan importante como lo que es el agua también. Correcto. Bueno, básicamente la finca Las Tías, se llama Finca Las Tías, el proyecto, es un modelo de gestión regenerativo. Yo en realidad le puse holístico polifacético, porque eso fue lo que yo aprendí, el modelo holístico de Alan Savory, y polifacético porque le estamos dando pinceladas, digamos, del lugar propio. Okay. Y de identidad y por fases. Okay. El modelo lo estoy desarrollando de la mano de muchos, digamos, asesores también, porque volvemos a lo mismo, ¿verdad? Cada uno tiene su fortaleza. Entonces estoy con el apoyo incondicional del MAC Zarcero, o sea, impresionante esa agencia. Ellos ayudan mucho, nada más que hay que ir a pedir ayuda, ¿verdad? O sea, entonces, no van a llegar a donde estoy yo a decir, aprovechen el recurso que tenemos en este cantón, porque es valioso, es gente muy colaborativa. Yo con ellos hice todo el proceso de bandera azul ecológica, ya este es nuestro segundo año y nos ayuda montones. También estoy con la gente de la Universidad Nacional, con el grupo de agroecología Zarcero, bienvenido el que quiera unirse. Estamos con un programa con el CATIE también, con Nama Ganadería y entre otros. Entonces no es Isabel Moya haciendo esto, ¿verdad? Sí. Pero es Isabel Moya con mucha gente apoyando, sí. Muchas instituciones apoyando en el desarrollo del proyecto. Correcto. Y entonces lo que hicimos primero fue identificar el estatus quo de la finca, o sea, cómo estaba el suelo, cómo estábamos con las aguas, cómo estábamos con
la conectividad biológica, qué especies habían, qué especies no habían, cómo estaba, digamos, el conteo de, digamos, general. Y del 1 al 10, ¿cómo estaba la finca, más o menos? Vieras que estaba como en 3. En 3 porque, como le digo, estuvo casi desocupado durante mucho tiempo. Pero sí, digamos, a nivel de suelos... Sí, crítico. Es que volvemos a lo mismo. El modelo regenerativo lo que busca es precisamente identificar dónde hay que regenerar, ¿verdad? Y lo primero que se tiene que regenerar en cualquier lugar es el suelo. Lo hablaba antes, o sea, una de las fronteras planetarias que ya pasamos es el suelo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo hemos abusado mucho, con químicos, con erosión por el cambio climático. O sea, no solamente los humanos abusamos del suelo, sino... Y la gente tal vez ahora dice, mira, es que antes yo sembraba y me servía y ahora no. Y le sigue metiendo agroquímico en lugar de ver que realmente es el suelo lo que está mal. Sí, el agroquímico es una parte importante digamos, del desgaste y de la enfermedad del suelo, pero también la falta de cobertura, ¿verdad? Un suelo desnudo se va a convertir en arena, ¿verdad? Y normalmente lo que hacen es aplicar químicos, ¿verdad? Para digamos que, contrarrestar un poco esa desnudez del suelo, ¿verdad? Pero sigue desnudo. Sigue desnudo, correcto. Y eso crea erosión, ¿verdad? Con viento, crea erosión con agua, ¿verdad? Y más ahora que estamos teniendo, ¿verdad?, eventos de precipitación más altos, eventos ventosos más fuertes, ¿verdad?, y más seguidos, ¿verdad? Correcto. Entonces, creo que es importante agarrar un ratito para escuchar al suelo, hacerse un análisis de suelo. En el MAC los hacen con mucho gusto y salen muy baratos. O sea, creo que como 15,000 pesos le hacen a uno un estudio de suelo, correcto. Y ya con eso usted puede empezar a trabajar. Ok. Con eso ya comenzó usted a ver. Exacto. Entonces, a mi suelo le faltaba materia orgánica, tenía un pH descontrolado, tenía mucha acidez, había mucha erosión por agua y por viento. Hicimos curvas de nivel para poder empezar, digamos, a trabajar, digamos, los afluentes del agua. Mapeándolos. Empezamos a sembrar tapavientos para empezar a disminuir un poco el impacto del viento en la erosión por viento. Empezamos a trabajar cobertura natural, ¿verdad? No incluimos, digamos, pastos nuevos, sino que descubrimos que el pasto que estaba ahí metido entre toda la maleza, que yo le llamo buenaza, eran pastos de muchos años que estaban ahí, nada más que necesitaban un empujón, ¿verdad? No tenían comida, ¿verdad? Sí, el suelo estaba malísimo. Estaba triste y estaba pobre. Entonces, logramos rescatar el quicuyo que estaba ahí, dormido, y ya lo empezamos a rescatar. Y como te digo, canalizar las aguas y retomar un poco el tema de reforestación de especies más adaptables, nativas en algunos casos. Y bueno, en fin, una serie de actividades que iniciamos hace aproximadamente 4 años, de cero, ¿verdad? Con el objetivo de llegar a desarrollar una actividad productiva basada en ganadería regenerativa de engorde. Ok. ¿Verdad? Ahora sí, menos técnico, ¿qué es ganadería regenerativa de engorde? Okay. Ahora sí, porque hay gente acá que tiene ganado de engorde. Uy, ¿usted tiene ganado de engorde? Yo tengo ganado de engorde. Ok. Sí, ya hemos hecho varias cosechas y nos ha ido bastante bien. Qué bueno. Así que entonces, sí funciona. Sí funciona y exactamente de esa forma tan holística y que la ha ido llevando. Cuéntenos un poco. La ganadería regenerativa tiene sus bases en el suelo, ¿verdad? O sea, el ganado, a diferencia de lo que promueven algunos sectores muy verdes, de que la ganadería es emisora de gases de efecto invernadero, la ganadería de pastoreo puede convertirse más bien en capturadora de gases de efecto invernadero con buenas prácticas regenerativas o holísticas. Okay. El pastoreo tiene que ser un pastoreo racional, ¿verdad? Tiene que ser un pastoreo que permita al suelo y al pasto regenerarse naturalmente, ¿verdad? Con el empujón ahorita, obviamente nosotros lo estamos empujando con bioles, con diferentes bioinsumos que hacemos en la finca,
o que le compramos a Hernán Blanco en la biofábrica que él tiene acá en Laguna, que es más que recomendada y está haciendo un excelente trabajo. Entonces, le estamos ayudando todavía al suelo, o sea, todavía no hemos terminado de engordarlo, ¿verdad?, al suelo. Pero sí, ya tenemos a través de un estudio bromatológico, que es básicamente, ¿verdad?, con un programa, ¿verdad?, infrarrojo y un dron, se mide la capacidad de carga de un potrero, qué tiene, qué no tiene, qué le hace falta, cuánto ganado, cuántos kilos de ganado aguanta ese potrero por cuántos días. Interesante. Correcto. Entonces ya con esa parte de la ciencia, que es lindísima, y a todos estos chicos jóvenes del colegio técnico, los invito, y ellos van y ellos creen que la ganadería o la agricultura es nada más volar pala y andar sucio, y no puede ser algo lindo, puede ser algo muy tecnológico. Totalmente, ¿verdad? estoy viendo que su finca, su proyecto tiene tecnología de punta, o sea, lo que está ahí es porque ya se ha demostrado o se han hecho las investigaciones para que esté ahí. Correcto. No es que a ISA se le ocurrió. No, tiene que ser respaldado por ciencia y obviamente por conocimiento también tradicional. A mí me ha ayudado mucho, por ejemplo, un señor Miranda, que es mi vecino en una parcela. Ese señor sabe muchísimo, ¿verdad? Cuando yo llegué fue la primera persona que me dio consejos y me explicó cosas de esas tierras y de esos terrenos que nunca me hubiera imaginado. Pero bueno, entonces sí, regenerar es eso, es igual con el recurso hídrico. O sea, el recurso hídrico requiere no solamente que no se contamine directa ni indirectamente, sino que también hay que reforestarlo, ¿verdad? Hay que protegerlo, ¿verdad?, de muchos factores y hay que cuidarlo, ¿verdad? Hay que cuidarlo. De la parte, digamos, de conservación específica, ¿cuánto le ha invertido a la finca? Bueno, nosotros lo primero que hicimos fue un reservorio grande de 750,000 litros para capturar agua de lluvia y también para guardar agua, ¿verdad?, para las épocas más secas. Eso lo hicimos mi hermana y yo para las dos fincas. Después, los suelos, ¿verdad? Como le digo, la parte, digamos, de curvas de nivel, para empezar a hacer una cosa que se llaman key lines, que son como unas zanjas, por decirlo así, ¿verdad?, pero con curvas de nivel que permiten canalizar las aguas pluviales para evitar la erosión total. Hídrica, correcto. Sembramos aproximadamente 1,000 árboles en área de recuperación, digamos en una cuenca chiquita que hay ahí. Una área de recarga, por decirlo así. Exacto. Y pusimos también tapavientos, sembramos como 3,000 vetiver en los taludes y en algunas partes de los niveles que nos pedían protección, ¿verdad?, por así decirlo. Y ahí vamos, poco a poco. O sea, no hemos terminado. Yo creo que la reforestación se va a tener que hacer todos los años, ¿verdad?, porque obviamente hay un porcentaje de mortalidad, ¿verdad?, en los árboles. Totalmente. Isa, a nivel del proyecto como tal, ¿lo llevas a un 20, 30, 40, 50? ¿Cómo lo lleva? De lo que Isa quiere, de su sueño, de su proyección como proyecto. Yo creo que a nivel de suelos íbamos muy bien hasta que nos llegó noviembre del año pasado, donde ese temporal nos afectó muchísimo porque nos lavó mucho de lo que habíamos invertido en el suelo. Entonces estamos como tratando de recuperarnos, pero ya aprendimos que podemos hacer una doble recuperación antes de que empiecen las lluvias fuertes. Mucha gente, ¿verdad?, empieza a poner, digamos, insumos en el suelo cuando empieza a llover. Hay algunos que se deberían de aplicar en el verano para que se absorban primero y después no se laven. Entonces esas son de las cosas que he ido aprendiendo incluso poco a poco. Pero yo creo que vamos como a un 60-50%. Depende si se nos agarra otro temporal este año. Pero no. Sí. Y después, ¿verdad?, no usamos químicos, no usamos hormonas, no usamos antibióticos, utilizamos productos biodegradables para el lavado en las instalaciones, usamos energía renovable, digamos, en donde se puede. El ganado tiene principios de bienestar animal muy altos. Utilizamos el establo abierto, el potrero abierto, en fin. O sea, ¿la gente puede ir a visitar? Bueno. Pueden llamar o también mi pregunta iría,
tal vez alguien tiene o quiere hacer algo con una finca. Isabel da asesorías o ya no da asesorías o es un proyecto aplicable en Zarcero, en cualquier zona de Zarcero. Yo creo que la regeneración, ¿verdad?, es aplicable en cualquier parte del mundo, ¿verdad? Okay. Y creo que debería de ser aplicable, porque estamos frente a una nueva realidad climática que nos obliga a adaptarnos, que nos obliga a trabajar con el ambiente natural que tenemos y, si es del caso, regenerarlo, ayudarlo, apoyarlo para que llegue a un nivel en el que nos pueda dar de comer en el futuro. Y no estamos hablando del futuro de dentro de 100 años, no, estamos hablando de 3, 4 años, ¿verdad? Porque las cosas van cambiando muy rápido. Y yo siempre le digo a las personas que, o sea, no pensemos en la próxima generación, pensemos en el próximo año, ¿verdad? Pensemos en que si el suelo no está sano, la comida no va a estar sana. Entonces nos enfermamos nosotros, ¿verdad? Correcto. Y yo creo que eso es lo que tenemos que aprender todos. O sea, todo empieza por la salud del suelo nos va a dar salud a nosotros los seres humanos, ¿verdad? Y yo creo que eso es lo que este modelo busca, además de que queremos que sea exitoso económicamente, ¿verdad? Porque trabajar para que lo vean tampoco tiene sentido. Y yo creo que es una forma de diversificar la producción de una lechería, por ejemplo. Puede tener unos 2, 3 animalitos de engorde, ¿verdad?, bajo este modelo, y la carne se paga muy bien. Porque es totalmente libre. Correcto. Y eso sí, no es que uno lo diga, es que nosotros hacemos todo el proceso con el Tecnológico de Santa Clara, y ellos durante 24 horas analizan, ¿verdad?, que efectivamente sea lo que se dice, ¿verdad? No es verbal solamente. O sea, no es que usted va a meterle antibiótico o algo a un animal y después va a venderlo como algo natural, porque no es así de sencillo. Bueno, Isa, ya el tiempo nos ganó, pero de mi parte, bueno, Luis, que estaba ahí tras de cámaras también, súper emocionado y contento con estas historias que muchas veces no se visibilizan, que realmente la gente no sabe que hay gente aquí en Zarcero que hace proyectos tan lindos, tan sostenibles, con una conciencia verde lindísima, donde la idea es aprovechar el recurso natural que tenemos, pero afectándolo lo menos posible. Entonces, para mí ha sido un honor que haya estado acá en nuestro programa. Le invito a un café. Algunas palabras ya para ir cerrando, Isa. No, gracias a ustedes por esta oportunidad. Yo siempre los veo y digo yo, mira, ahí está el padre Quique o William Alfaro, ¿verdad? Y nunca pensé que iba a poder estar aquí. Es un honor. La mayor de Isabel. Un honor y al mismo tiempo, ¿verdad? Un orgullo ver que el cantón de nosotros tiene un medio como ustedes, que nos ha mantenido a todos, aunque estemos lejos, nos mantienen cerca. Así que muchas gracias primero a ustedes por ser lo que son. La verdad que en algunos momentos hasta me salvaron la tanda. Así que muchas gracias, son un medio muy importante para el cantón. Y a los que nos ven, ojalá que les haya quedado alguito de mi humilde experiencia, y a la orden en lo que yo pueda conversar. La finca no es un tour ni nada, pero se pueden comunicar conmigo por WhatsApp. A veces contesto, a veces no, porque yo el teléfono celular lo ando como dejando tirado al propio. Pero sí, el 88463002. Nunca contesto casi, así que por WhatsApp es la mejor forma. Y ojalá que Zarcero siga, ¿verdad?, poniendo ejemplos, porque yo soy una de miles de personas que están haciendo las cosas muy bien. Yo aprendo mucho de la gente de aquí. Tengo mi vecino JJ, por ejemplo, que es un maestro, y otras personas que son mi inspiración. Así que yo creo que si todos nos unimos y todos nos abrimos, ¿verdad?, podemos hacer un modelo de economía circular que sea ejemplo para el mundo, porque tenemos todos los elementos aquí en Zarcero. Lo que nos falta es un poquito tal vez de humildad para poderlo desarrollar. Bueno, Isa, muchísimas gracias, y muchísimas gracias a todos ustedes que estuvieron hoy con nosotros acá en Invito a un Café, y nos vemos la próxima semana. Hasta la próxima.